Shalom, bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes, cada una de la audiencia que se conecta a este su espacio de estudio, el cristianismo a través de la historia. Seguimos avanzando en nuestro estudio. Ya pronto vamos a terminar este estudio y vamos a empezar una nueva serie, pero quiero que usted note la importancia de poder ver estas cosas, poderlas entender y poder ver parte de la historia del cristianismo. A veces cuando vemos muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor decimos, pero ¿por qué la iglesia no entiende estas cosas? Bueno, tenemos que acordarnos que estamos hablando de más de 1700 años de historia. Si nosotros nos damos cuenta, desde el año 300 ya empezaba el conflicto entre el movimiento de lo que era el mesianismo de los seguidores de Yeshua y las congregaciones alrededor de toda Asia cuando empezaron a crecer, especialmente Roma y los demás lugares. Así es que para llegar al año 300 ya había muchos conflictos, ya había mucha gente saliéndose de las enseñanzas que fueron de Pedro, de Pablo, de Juan, de Jacobo o Santiago. Y vemos después entrar en el año 325 con Constantino, un movimiento que fue totalmente diferente a lo que era la secta del camino o la secta de los mesiánicos, los nazarenos, los nazarín. Así es que por eso es importante ver cómo el cristianismo como religión, como tal, ha ido evolucionando al punto en el que ahora vamos a entrar en un punto en donde literalmente ya es el catolicismo como lo conocemos hoy, hasta llegar al año 1700 cuando Martín Lutero y Calvino intervienen para darse cuenta de que muchas de las cosas que estaban sucediendo no estaban del todo correcto y ellos empiezan a sacar lo que es el protestantismo, pero realmente la iglesia o la doctrina como cristianismo como tal dentro del protestantismo no tiene ni 400 años y por eso es tan difícil, porque todas las doctrinas, todas las enseñanzas, todos los dogmas, todo el estilo de vida prácticamente está ligado a lo que es el catolicismo y por eso es bien difícil. Cuando usted le enseña algo o le predica algo a alguien, uno dice, no, pero, o le dicen, no, pero la Biblia no dice esto, o no, pero la Biblia habla esto, no, pero la Biblia. Tenemos que darnos cuenta que, mire, John Walton, uno de los escritores muy importantes del antiguo Medio Oriente, y Rico Cortés, que es uno de los que estudia estos temas, dice algo bien interesante. Yo lo aprendí de Rico y después lo corroboré con John Walton. Él dice, la Biblia fue escrita a nosotros, pero no para nosotros. Eso quiere decir que sí, la Biblia tiene un mensaje para nosotros, la Biblia tiene una aplicación para nosotros. Nosotros podemos tomar un principio bíblico y aplicarlo a nuestra vida, pero no podemos entender la Biblia en su totalidad si nosotros la queremos tomar como un documento escrito para nosotros. Porque número uno, fue escrita fuera de nuestro lenguaje, fuera de nuestro contexto, fuera de nuestro entorno, fuera de nuestra sociedad, fuera de cómo nosotros vemos las cosas. Y por eso, hoy, el gran problema que hoy tenemos, y no se enoje con lo que voy a decir, pero el gran problema que hoy tenemos es que muchos queremos seguir viendo la Biblia a través del lente teológico que nosotros tenemos. Muchos vienen a lo que se conoce como las raíces hebreas, pero lamentablemente no quieren dejar el trasfondo de donde se viene. Y yo entiendo que, inclusive yo lo digo, yo lo he dicho, no tenemos que negar las raíces donde salimos, no tenemos que echar por la borda todo el tiempo que nosotros pasamos dentro de la iglesia cristiana, porque nos ayudó a crecer, nos ayudó a aprender, nos ayudó a entender muchas cosas. Y es cierto, no tenemos que echarlas a la borda, pero sí tenemos que dejar el pensamiento. Cuando nosotros hablamos de balance, que esta palabra está muy de moda ahora, ¿no? Porque tenemos que tener un balance.
nosotros basamos el balance basado en el entendimiento que nosotros tenemos. Mi balance, si mi trasfondo es pentecostés, ahora yo quiero tener el balance de la Torá basada en las experiencias pentecosteses que yo he tenido. Y quiero ver la Torá en medio de los milagros, quiero ver en medio de la Torá en medio de las manifestaciones de lenguas, quiero ver la Torá en medio de las manifestaciones de profecía, quiero ver la Torá en medio de manifestaciones. Y ese es el balance que yo creo tener de la Torá. Si yo fui bautista, yo quiero traer el balance de la Torá, que ahora entiendo lo que es Torá, pero en un balance analítico. Y así podemos hablar de metodistas, wesleyanos, y podemos hablar de las 49,000 denominaciones. Y el problema es ese, que nosotros queremos seguir tomando la Torá, la palabra de Dios, y aplicarla a nuestra forma de ver y decir, bueno, la Biblia se tiene que amoldear a como nosotros vemos las cosas. Y eso no es así. En el primer siglo, la manifestación del Espíritu nunca fue un problema para Pedro, para Juan, para San Jacobo, para Mateo, para todos estos hombres que tenían un trasfondo diferente. Había fariseos, había saduceos, había celotes, había diferentes ramas del judaísmo que todos pensaban diferente. Pero cuando vinieron con Yeshua, todos tuvieron un entendimiento de cómo aplicar la escritura basada en la experiencia del Ruach, de la guianza del Espíritu Santo. Y nunca fue un problema. Usted nunca ve a Pedro discutir con Pablo por cómo ellos creían que debía moverse o manifestarse el Espíritu. Usted nunca ve a Juan tener problemas de decir, no, pero es que las lenguas son así y la profecía es así y esto es así. Usted nunca ve este problema. El problema que ellos tenían era más bien, el único problema que existe entre los discípulos es el de Pedro y Pablo. Pero no es en cuanto a el Espíritu, sino es en cuanto a cómo ellos veían el judaísmo hacia los gentiles. Ese es el problema. Porque Pedro venía de una escuela de Shammai, venía de la escuela de Shammai. Y para entender el conflicto que tienen Pedro y Pablo, y para entender el libro de Gálatas, tenemos que entonces ir a estudiar el judaísmo de la casa de Giliel y la casa de Shammai. Muchas veces queremos hablar de Gálatas, pero no entendemos estos conceptos. Cuando nosotros vamos a ver la casa de Giliel, la casa de Shammai, los 18 decretos que pone Shammai, aún durante el tiempo de Yeshua, porque estas casas estaban fuertes, las riñas que tenían fuertes, y prácticamente era eso. ¿Cuál fue el problema? Cuando Yeshua está en el libro de Lucas, capítulo 4, está leyendo el libro de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a pregonar, a libertar, a dar vista a los ciegos. Hoy se ha cumplido este día. La gente no estaba molesta en eso, pero la gente empezó a molestarse cuando Yeshua empieza a hablar de la viuda de Sarepta, empieza a hablar de gente que no era judía, que fue aceptada en el reino, y empieza a darles a entender a la audiencia que estaba ahí que el evangelio había sido traído para extenderse más allá de lo que era la nación de Israel. Y es ahí cuando quieren matarlo, quieren apedrearlo, porque los judíos entienden, espérate, vas a tomar algo que es nuestro y ahora dices que va a ser para los demás. Pero realmente la Biblia fue así en todo tiempo. Ruth fue aceptada, era una moabita. Rahab era una, dice la Biblia, una prostituta de Jericó, fue aceptada, fue injertada. Todo el tiempo la nación de Israel iba a ser utilizada como un vehículo, porque Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso quiere decir que el encuentro o el caminar con Dios no era exclusivo de Israel, nunca lo fue. Simplemente Dios quería usar a Israel como un vehículo para que su gracia se extendiera por todas las naciones. Israel falló en su misión porque apostató, porque fornicó con otros dioses, porque rompió el convenio, porque tuvo que el Señor mandarlos al exilio. Pero fue a través de mandarlos al exilio que la palabra se cumplió, porque hoy el despertar está haciendo alrededor de todo el universo, de todo el mundo, para volverlos a traer, de acuerdo a Deuteronomio.
Y ahí es donde entra el capítulo 11 de Romanos, cuando Pablo está explicando este misterio, que a través de lo que sucedió, el evangelio se extendió por todo el mundo. ¿Para qué? Para que viniera la plenitud de los gentiles, y una vez que los gentiles entraran, los judíos abrieran sus ojos y todos fueran uno. Entonces, tenemos que entender estas cosas. ¿Por qué? Porque la única pelea que hubo en todo el Nuevo Testamento es la pelea entre Pedro y Pablo. Pedro venía de la escuela de Shammai, y para Shammai el evangelio, para llegar al gentil, era una jornada dura, difícil. Tenían que pasar por muchas cosas para que ellos pudieran hacer esa conversión. Y entonces Pedro, de hecho lo vemos en el capítulo 10 de Hechos, cuando se le aparece el lienzo, y Pedro después va con los enviados y llega con Cornelio, y cuando llega con Cornelio le dice: tú sabes que no es lícito para nosotros entrar a la casa de un gentil. Si usted busca en toda la Torá, no hay ningún mandamiento, no hay ningún versículo, no hay nada que le diga al judío: no puedes entrar a la casa de los gentiles. Pero si usted busca en las doctrinas de Shammai, usted se va a encontrar que hay un impedimento dentro de Shammai que les dice que ellos no pueden ni siquiera entrar, poner el pie en la casa de un gentil. Así es que cuando Pedro le dice: tú sabes que no nos es lícito, que nos es prohibido, tenemos que pensar y decir: bueno, ¿dónde está esto en la Torá? ¿Dónde está en la Escritura? No lo encontramos. Entonces, ¿en dónde está? Bueno, empezamos a buscar y nos vamos a dar cuenta de que era un decreto de la casa de Shammai. Pablo estudia a los pies de Gamaliel, que era nieto de Giliel, la otra escuela. Y vemos algo totalmente distinto a Pedro. Y por eso el Señor toma a Pablo, un judío que estaba más abierto, y dice: instrumento en mis manos instrumento necesario en mis manos es este. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el corazón que Pedro no tenía. Pedro de alguna manera estaba maleado por la doctrina, estaba maleado por la enseñanza, y por eso en Gálatas lo vemos que cuando bajan los hermanos o los judíos que vienen de Jerusalén y Pedro los ve, él se aparta. Él se aparta y ya no tiene comunión con los hermanos de Galacia, con los Gálatas. Y cuando ve esto, Pablo se enoja. Y Pablo le dice: hey, eres un hipócrita, porque antes de que vinieran ellos, comías y te reunías con ellos y convivías con ellos, pero ahora, como vinieron los de Jerusalén, te apartas. Y ahí es donde empieza toda la lucha de Gálatas, y de ahí tienen que subir a Jerusalén, porque ahí está la máxima autoridad. La Iglesia Católica dice que Pedro era la máxima autoridad, mas sin embargo, en el libro de Hechos vemos que Pedro y Pablo tienen que subir, porque la autoridad era Jacobo o Santiago, el hermano de Yeshua. Así es que Pedro no fue la autoridad. Entonces, ¿cómo nosotros explicamos el hecho de que Pedro, bendito sea porque no te lo reveló ni carne ni sangre, y a ti te doy las llaves del Hades? Te doy las llaves del cielo, perdón, te doy las llaves de la iglesia. No del Hades, te doy las llaves de la iglesia. Para que todo lo que tú ates sea atado en los cielos, y todo lo que tú desates sea desatado. A ti te entrego las llaves de la iglesia. Pero él no fue el líder. ¿Era uno de los principales? Sí, pero el líder de todo el movimiento se llamaba Santiago. Y nosotros lo vemos en el capítulo 15 del libro de Hechos, cuando vienen y se tienen que presentar ante Santiago, el líder. Eso no era Pedro. ¿Qué recibió Pedro? Bueno, esa es otra enseñanza judía, el poder de atar y desatar, que nada tiene que ver con lo espiritual, que nada tiene que ver con que ata demonios, desata demonios, ata bendiciones, desata bendiciones. No tiene nada que ver con eso, hermano. Acuérdense, la Biblia está escrita en un contexto judío. Y si no, nosotros no entendemos los hebraísmos judíos, las expresiones idiomáticas judías, vamos a perder muchas cosas. Yo ponía un ejemplo el domingo pasado, o en el programa que tuvimos de el Blueprint de la Torá. Ponía un ejemplo: si yo le digo a mi esposa: tráeme la paila, yo me entiendo con mi esposa que es paila. Paila es un platito pequeño. Paila es un plato donde ponen el pan para el café. Eso es paila para el salvadoreño.
Paila, después con un grupo de amigos empezamos a compartir y un grupo de amigos decía un hermano en Paraguay, para nosotros paila es un sartén donde usted hace un huevo frito, eso es paila. Y luego en Puerto Rico decían que paila era una cubeta. Entonces, si yo lanzo la expresión de paila, usted que está allá, que es de México, que es de El Salvador, que es de República Dominicana, que es de Paraguay, que es de Puerto Rico, que es de la nación que usted sea, usted va a tomar esa palabra y usted va a decir, esto significa para mí. Pero si usted me pregunta a mí en qué contexto lo estoy diciendo, usted va a entender que es un plato para café, un plato para pan, cuando se toma café. Y el problema es que muchas veces nosotros decimos, bueno, yo pienso que la Biblia dice eso. Bueno, en mi imaginación o en mi opinión. Mano, ya no estamos para eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo pienso que la paila es esto, entonces eso es paila. ¿Por qué? Porque tenemos que ser serios, hermano. Tenemos que dedicarle tiempo al estudio, a la enseñanza, a la verificación, porque hemos vivido engañados, o no engañados, hemos vivido con muy poca información durante 2000 años y eso nos ha llevado al punto donde estamos. Pero hoy que estamos en un despertar, nuestro despertar debería ser completo y total. Habiendo dado la introducción de 20 minutos, vamos a... No, todas estas cosas son necesarias hablarlas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, ¿qué tiene que todos estos temas, qué tiene que ver? Mucho, para que usted se dé cuenta que cuando nosotros empezamos a ver todas estas cositas, después vemos algo de la escritura y decimos, ahora podemos entender que no era para nosotros. ¿Y por qué no la entendemos de esa manera? Porque en 2000 años se ha perdido en las traducciones. ¿Se acuerda del ejercicio del teléfono imaginario? De niño jugábamos y se ponía una fila de 10 personas y la primera persona le tenía que decir algo a la que estaba ahí y le tenía que dar el mensaje y luego esta persona se tenía que voltear y darle el mensaje a la otra persona y luego a la otra persona y así sucesivamente. Cuando el mensaje llegaba a la última persona, la persona tenía que repetir el mensaje y la mayor parte del tiempo era un mensaje totalmente distinto al que inició con el número 1. Era un mensaje completamente diferente. Y estamos. Hoy en el 2021 estamos escuchando un mensaje que se ha perdido en traducción, interpretación, traducción, interpretación, traducción, interpretación. Pero tenemos que revelar el mensaje de la escritura. Historia posterior de las cruzadas. La semana pasada hablamos un poquito acerca de las cruzadas. Hoy vamos a terminar. No le voy a dar muchas largas a las cruzadas. No nos vamos a quedar mucho tiempo aquí. Pero mire, dice, algunos cronistas cuentan que Godofredo se negó a tomar el título real de la ciudad donde el rey de reyes había muerto y por lo tanto solo se llamó protector del Santo Sepulcro. En todo caso, cuando su hermano Balduino lo sucedió poco después, en el año 1100, sí tomó el título de rey. Y acuérdese, el único que podía tomar el título de rey era un hijo de la descendencia de David. La gente no era de la descendencia de David. Así es que cuando cesó el templo, cuando cesó la monarquía, cuando se acabaron los reyes, el título quedó vacante para que el próximo que utilice el título de rey de Israel sea nuestro Redentor Yeshua el Mesías. Él será el próximo rey de Israel. ¿Okay? Entonces, así es que él toma el título de rey. Así quedó establecido el reino de Jerusalén. Organizó según los patrones feudales franceses y cuyos principales vasallos era el príncipe de Antioquía, Bohemundo y los condes de Edesa, Balduino y de Trípoli, Raimundo de Tolosa. Empero muchos de los que habían marchado en aquella primera cruzada no tenían intención de permanecer en el oriente. Tan pronto como el Jerusalén fue conquistada, consideraron que su labor había terminado y se dedicaron a cumplir ritos prescritos para los peregrinos después de partir.
El resultado de esto fue un llamado constante a Europa para que se enviaran refuerzos. Así las cruzadas se volvieron una institución militar y religiosa. Continuamente partían hacia Tierra Santa, contingentes en los que se mezclaban las motivaciones de aventura con el espíritu de penitencia. Luego, cuando los historiadores se refieren a la segunda cruzada, la tercera cruzada, etcétera, etcétera, los acontecimientos que narran son solo los puntos culminantes de un movimiento ininterrumpido que cautivó la imaginación de la cristiandad occidental durante varios siglos. Además, esas cruzadas, por así decir, oficiales, han sido objeto de atención especial porque fueron dirigidas por los reyes y los poderosos. Pero siempre existió la corriente popular representada en la primera cruzada por Pedro el ermitaño y por las varias bandas de cruzados pobres que le siguieron a él y a otros predicadores semejantes. Entre las masas, el espíritu apocalíptico y mesiánico de las cruzadas perduró por varias generaciones. De algún modo esas masas escucharon ecos de la predilección de las escrituras por los pobres, tema que no se predicaba en su época, y frecuentemente se convencieron de que eran ellas quienes debían traer el reino de Dios. Un tema semejante puede verse en las repetidas cruzadas de niños. Puesto que la inocencia era el mejor medio de merecer el favor divino, se pensaba que estaba reservado a niños inocentes el vencer a los infieles mediante la intervención milagrosa del cielo. Luego, cada vez que se encendía el fervor popular, grandes columnas de niños marchaban hacia Tierra Santa sin lograr otro resultado que morir en el camino o ser hechos esclavos por los señores cuyos territorios tenían que atravesar. Fíjense, a veces nosotros decimos, qué cruel el Islam. Qué cruel el Islam que tiene en sus filas a niños pequeños. Pero la iglesia cristiana o la iglesia católica lo hizo en el año 1100. Mandaba niños con el objetivo de ellos asesinar a los infieles y liberar las tierras. Así es que está dentro de la historia que esto que ahora decimos, pero qué salvajes y cómo ponen a los niños y cómo entrenan a los niños con rifles y cómo entrenan. Y muchos niños fueron muertos, otros niños fueron capturados porque ellos marchaban hacia la Tierra Santa como soldados en las cruzadas cristianas. La segunda cruzada tuvo lugar en respuesta a la caída de Edesa, tomada por el sultán de Alepo en 1144. Generalmente se dice que el gran predicador de aquella cruzada fue Bernardo Claraval, el mismo de quien tratamos en el primer capítulo. Luego dice, la predicación de Rodolfo era eminentemente popular y escatológica. El anticristo estaba a punto de venir. Los pobres, sin esperar el mandato de los nobles, debían partir inmediatamente hacia la Tierra Santa, donde el gran conflicto final tendría lugar. De camino, era necesario destruir a los judíos, pueblo contumaz, rechazado por Dios. Con este mensaje, Rodolfo iba de región en región. Se decía que poseía el don pentecostal, pues en todas partes la gente lo entendía. Doquiera Rodolfo predicaba, los espíritus se enardecían, la gente abandonaba los campos para marchar a Tierra Santa y las vidas de los judíos peligraban. Fíjense, la segunda cruzada, la predicación de Rodolfo era popular y escatológica. Dese cuenta que estamos hablando que al año 1100 la doctrina o lo que se está predicando es que iba a haber un conflicto final que iba a tener lugar en Jerusalén y todos tenían que ir ahí porque ahí se iba a llevar a cabo la batalla final. No están hablando de que vamos a ir al cielo y que nos vamos a ir para el cielo porque esa doctrina viene más adelante, por los años 1600. Pero de principio, nadie creía que se iba para el cielo. Nadie, ni aún la iglesia católica, ni la iglesia cristiana. Para que usted vea cómo estas cosas van evolucionando, porque después viene el arrebatamiento, que es una doctrina que la empiezan dos sacerdotes jesuitas de una orden católica. Y esto lo vamos a hablar más adelante. Mejor ni le digo. Más adelante. Pero vamos a ver de dónde empieza el rapto. Cómo empieza el rapto. Cómo empieza la doctrina del arrebatamiento. Porque de aquí
Desde aquí ya vemos el dispensacionalismo y ya vemos la teología de reemplazo, porque ellos están diciendo, Dios rechazó a los judíos, así es que tenemos que matarlos. Fíjese, se lo voy a volver a leer. La segunda cruzada. La predicación de Rodolfo era eminente popular, el anticristo estaba a punto de venir. Los pobres, sin esperar el mandato de los nobles, debían partir inmediatamente hacia Tierra Santa, donde el gran conflicto final tendría lugar. No hay de 1000 años y luego regresamos. Ellos decían, va a ser el conflicto inmediatamente. De camino, era necesario destruir a los judíos, pueblo contumaz rechazado por Dios. Teología de reemplazo. Desde el año 1100. Así que llevamos casi 1000 años con la teología de reemplazo. Por eso hoy es tan popular escuchar en todos lados. Somos el Israel espiritual, somos el Israel, somos la iglesia escogida, somos el pueblo elegido, somos el pueblo de Dios, somos la novia. 1000 años escuchando esto. Pero cuando usted le dice, no, somos Israel, la gente se enoja. Cuando usted le dice, no hay tal cosa como Israel espiritual, la gente se enoja. Pero llevamos 1000 años escuchando y es difícil cerrar eso. Si mentiras de 10 años, es difícil traerlas a la luz. Mentiras de 1000 años. Dice, la predicación de Bernardo fue todo lo contrario. De hecho, el monje de Claraval parece haberle dedicado tanta atención a refutar a Rodolfo como lo dedicó a la cruzada misma. Según él, la predicación no ha de ser tal que altere la vida ordenada de las masas y que ha de tener lugar solo con el consentimiento de las autoridades eclesiásticas. Rodolfo se equivocaba en sus expectaciones apocalípticas y en su odio a los judíos. Pero esos no eran sus errores fundamentales. Su error fundamental consistía en romper la disciplina de la iglesia y la sociedad. Por su parte, Bernardo se dedicó a predicarles a los poderosos. Poco antes, el rey de Francia, Luis VII, había prometido marchar en peregrinación a Tierra Santa para cumplir el voto que su difunto hermano Felipe no había podido guardar. ¿Okay? Ahí tiene. Se enoja Bernardo se enoja porque Rodolfo, no tanto por lo que predicaba Rodolfo, sino Bernardo se enoja porque había roto la organización y había alterado, había hecho sin consentimiento de las autoridades eclesiásticas. No tanto por lo que estás diciendo, sino porque te saliste del orden que la iglesia debe tener. Dice aquí, el rey Balduino III de Jerusalén persiguió a Luis y a Conrado, que también había llegado a la ciudad santa, para que emprendiera la toma de Damasco, que nunca había sido conquistada por los cristianos. Hacia allá partieron los cruzados, pero cuando vieron que el sitio sería prolongado y penoso, desistieron de su empresa. El emperador decidió que era tiempo de regresar a Europa. Poco después el rey Luis hizo lo mismo. La segunda cruzada había terminado. Por breve tiempo pareció que el reino de Jerusalén tenía su futuro asegurado. Los musulmanes no lograban ponerse de acuerdo entre sí y el rey de Jerusalén, Amalarico I, extendió su poderío hasta el Cairo. Pero tales logros fueron efímeros. El nuevo sultán de Egipto, Saladino, consolidó bajo su poder las fuerzas musulmanas y en el 1187 tomó a Jerusalén nuevamente. La noticia conmovió a la cristiandad y el Papa Gregorio VIII convocó a una nueva cruzada. Esta tercera cruzada fue dirigida por 3 reyes soberanos: el emperador Federico Barbarroja, el rey de Inglaterra Ricardo Corazón de León y el rey de Francia Felipe II Augusto. Se trataba cada vez más de una empresa aristocrática, o sea, de la alta sociedad. En esta ocasión, sobre la base de las lecciones aprendidas en episodios anteriores, se prohibió que cualquier persona que no pudiera cubrir todos sus gastos durante 2 años de campaña marchase con los cruzados. Pero a pesar de ello, millares de pobres se lanzaron al camino. Al mismo tiempo se estableció el diezmo para la Tierra Santa, que era un impuesto adicional que todos, tanto pobres como ricos, debían pagar.
Pronto hubo quejas en el sentido de que los pobres pagaban los gastos de guerra de los poderosos y sin embargo no se les permitía marchar con el ejército ni recibir los bienes espirituales que esa marcha conllevaba. Qué interesante que están aplicando el término del diezmo a la tierra cuando no había templo y no había sacerdocio. Pero ellos pedían el diezmo para la tierra. Todos los que iban a la tierra tenían que pagar el diezmo para la tierra. No, se me hace que no leyeron bien Levítico y no leyeron bien Números, porque dice, cuando traigas de tu diezmo, lo presentarás al sacerdote y el sacerdote lo mecerá frente a Yahweh, o sea, en el altar, frente a la presencia. So, la gente estaba pidiendo diezmo, igual que hoy. Exigimos diezmos, pedimos diezmos, pero la realidad es que no se puede pedir diezmo. Puede traer una ofrenda, usted puede traer una contribución, usted le puede llamar el 10% de lo que usted gana, pero nadie le puede decir, tráeme el diezmo. Porque si nosotros ponemos el título de diezmo, entonces automáticamente en las iglesias tendríamos que decir, el tercer año no traiga su diezmo, vaya a la calle y déselo a los pobres, déselo al necesitado, no lo traiga a la iglesia. El sexto año haga lo mismo. Y de lo que traiga a la iglesia, entonces le vamos a dar también para las necesidades de la gente. Y vamos a aplicar el concepto del diezmo, vamos a aplicarlo bien, porque hoy la iglesia tiene necesidad, la iglesia tiene esto, la iglesia tiene el otro, pero el templo no usaba los diezmos para eso, usaba el medio shekel, usaba las ofrendas. El templo nunca se mantuvo de los diezmos. Y hoy la iglesia se quiere mantener de los diezmos. El pastor se quiere mantener de los diezmos. Y tantas cosas que se quieren hablar de los diezmos. Pero hermano, lo amo, no voy a hablar de los diezmos. Vamos a continuar, porque si no... Claro, o sea, no es que usted no tiene que dar, porque cuando entramos a lo que se conoce como raíces hebreas, mucha gente dice, no, pues es que en el sistema, el sistema donde estaba, allá en el otro campamento me abusaron y siempre puro era dinero, 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 hoy no voy a dar. Y esa no es una actitud correcta tampoco, porque nosotros damos porque estamos agradecidos, damos porque somos prósperos, damos porque el Señor nos bendice y por eso nosotros decimos, Padre, voy a dar, porque en ese dar yo reconozco que tu fidelidad es grande, tu fidelidad es buena y porque tú estás viendo mi corazón, pero no hay necesidad de que alguien me diga, traiga tu diezmo, da tu diezmo, sino que tú das por agradecimiento. Porque ese es un principio de siembra y es algo interesante conocerlo desde la perspectiva y el contexto bíblico, porque no es correcto que alguien le exija y que alguien le pida, pero tampoco es correcto que usted diga, pues en el otro campamento me abusaron porque y ahora ya no voy a dar, porque dígame, ¿en qué restaurante usted va a ir a comer y no va a pagar y no va a dejar ni... Bueno, propina, pues nadie, casi muchos no dejan propina para el que lo atendió. Pero si usted está agradecido del servicio que le dio, de la atención que le dio la persona, usted dice, gracias, te voy a dejar una propina porque me atendiste bien. Lo hacemos en el ámbito secular, lo hacemos en el ámbito donde nos movemos. Pero a veces para Dios somos duros. Y yo entiendo que en el sistema, en el otro campamento, nos abusaron, en el otro campamento nos pidieron de más, pero tenemos que ahora pesar las cosas donde estamos. Pero esta clase no es de diezmo ni de dinero, así es que solo queríamos aclarar eso. Así es que la tercera cruzada fue otro fracaso. Federico Barbarroja se ahogó, su ejército se deshizo, muchos regresaron a Alemania, otros se unieron a los demás cruzados frente a San Juan de Acre y muchos murieron a manos de musulmanes. Los pobres que marchaban por cuenta propia se unieron a los cristianos de Palestina y el resto del ejército alemán y sitiaron a San Juan de Acre. Algún tiempo después, Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto se sumaron a sus fuerzas. Se dice que llegó a haber más de 500,000 de sitiadores. Por fin, tras 2 años de asedio, la ciudad se rindió. Pronto Felipe Augusto inventó excusas para regresar a Francia, donde esperaba aprovecharse de la ausencia de Ricardo para apoderarse de las posesiones inglesas en el continente. Por su parte, Ricardo Corazón de León permaneció en algún tiempo en Tierra Santa, donde se volvió una figura legendaria.
Por su único logro militar pero su único logro militar fue obligar a Saladino a levantar el sitio de Jaffa, por fin en vistas de las noticias alarmantes que le llegaban de Francia e Inglaterra. Decidió regresar a su reino. Antes firmó un pacto con Saladino en el que éste se comprometía a respetar a los peregrinos cristianos que vinieran con intenciones pacíficas. Además, le dejó la isla de Chipre que había conquistado al depuesto rey de Jerusalén, Guido de Lusignan. ¿Okay? Después habla de el regreso de Felipe Ricardo Corazón de León. Vamos a brincar un poquito más. Disculpe aquí que alguien me está llamando cuando estoy enseñando. Aquí, fíjese. Dice, así reunió un gran ejército de tanto de pobres como de nobles, dispuestos a marchar bajo la dirección del Papa, para proveerles transporte. Se negoció con la República de Venecia, cuya flota debía llevarlos a Egipto. En pago de ese servicio, los venecianos pedían que caminos a Egipto, los cruzados se detuvieran en una ciudad que los húngaros les habían arrebatado y se las devolvieran a Venecia. Al principio Inocencio se opuso al uso de los soldados de Cristo contra los húngaros, que eran también cristianos, pero a la postre, temeroso de que el ejército se deshiciera antes de embarcarse, accedió. Los cruzados reconquistaron la ciudad, se la devolvieron a los venecianos y se prepararon a proseguir su camino. Pero entre tanto, otras negociaciones secretas estaban teniendo lugar. El trono de Constantinopla estaba en disputa y uno de los pretendientes le había pedido a Inocencio que lo apoyara y le prometió que cuando se ciñera la corona colocaría a la iglesia griega bajo la autoridad papal. Inocencio le prometió ayuda, pero rechazó su plan de que los cruzados, antes de ir a Egipto, pasaran por Constantinopla y pusieran sobre el trono al protegido del Papa. A pesar de la negativa del pontífice, las negociaciones continuaron con los cruzados. El pretendiente, que se llamaba Alejo, les prometió participar con ellos en la cruzada y mantener en Tierra Santa un destacamento de al menos 500 caballeros. Además, parece que buena cantidad de oro bizantino pasó a manos de varios jefes de las cruzadas. El hecho es que esta, en lugar de dirigirse directamente a Egipto, fue a Constantinopla, donde hizo coronar a Alejo IV, pero este no fue capaz de sostener el poder ni de cumplir las promesas hechas a quienes se lo habían dado. A los pocos meses fue depuesto por Alejo V. Los cruzados aprovecharon esta coyuntura para tomar la ciudad por segunda vez, deponer al nuevo emperador, dedicarse al saqueo y por fin elegir otro emperador. Este soberano, electo por un colegio de 6 venecianos y 6 franceses, era Balduino de Flandes. Así se fundó el Imperio Latino de Constantinopla, que pretendía ser la continuación del Imperio Bizantino. Inmediatamente se nombró también un patriarca latino, y de este modo, en teoría, al menos las iglesias de Oriente y de Occidente quedaron unidas bajo la obediencia del Papa. Al principio este no recibió con agrado las noticias de lo que los cruzados habían hecho, pero a la postre aceptó los hechos consumados y llegó a pensar que la divina providencia, en su inescrutable sabiduría, había utilizado este medio para reunir a la iglesia bajo una sola cabeza. Y esto es importante porque de aquí va a salir la iglesia latina, la iglesia hispana, la iglesia española. La aventura latina en Constantinopla había terminado, pero su precio fue altísimo, pues a partir de entonces los bizantinos vieron con gran recelo a los occidentales. Además, su poderío quedó quebrantado, lo cual facilitó la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453. La quinta cruzada fue dirigida por el rey de Jerusalén, Juan de Brienne. Aunque desde varios años antes los cristianos habían perdido Jerusalén, todavía se conservaba ese título, con el fin de recobrar su supuesta ciudad capital. Juan capitaneó esta cruzada que atacó primero a Egipto. Su único logro fue tomar la plaza de Damietta en el 1220. La sexta cruzada fue dirigida por un emperador excomulgado y a pesar de ello dio
mejores resultados que casi todas las anteriores, el emperador Federico II había hecho voto de participar en una cruzada. Sus muchas demoras y otros motivos de tensión llevaron a Gregorio IX a excomulgarlo y a declarar que cualquier expedición dirigida por él tendría lugar de desobediencia al papado. La respuesta del emperador fue emprender entonces lo que por tanto tiempo había postergado. En Tierra Santa hizo con el sultán un tratado mediante el cual el emperador recibía Jerusalén, Belén, Nazaret y los caminos que unían esas ciudades con San Juan de Acre. A cambio de ello, Federico se comprometía a respetar la vida y hacienda de los musulmanes y a evitar que los cristianos enviaran nuevas expediciones contra el Egipto. Después, el emperador entró en la ciudad santa y al no encontrar quien estuviera dispuesto a hacerlo, él mismo se coronó rey de Jerusalén. Al recibir la noticia de lo acontecido, Gregorio se enfureció y protestó contra lo que para él era una confabulación satánica entre un soberano cristiano y el infiel. Pero las masas de Europa vieron en Federico al libertador de Jerusalén y como tal lo recibieron. La séptima cruzada fue emprendida por Luis IX de Francia, o conocida como San Luis, e iba dirigida contra Egipto. Su único resultado fue la reconquista de la Damieta, que se había perdido, pero en Masura, el rey y buena parte de su ejército fueron hechos prisioneros y se les obligó a pagar un fuerte rescate. La octava cruzada, dirigida también por San Luis, terminó cuando éste murió de la peste en Túnez en el año 1270. En resumen, las cruzadas fueron un gran movimiento en el que el fervor popular se mezcló con las ambiciones de los grandes. Jugadas a base de sus propios objetivos, puede decirse que excepto la primera y la sexta, todas fracasaron. Pocos años después, la única huella visible del paso de los cruzados por Tierra Santa era algún castillo o templo en ruinas. Pero a pesar de ello, las cruzadas tuvieron grandes consecuencias. Algunas de ellas. Una de las consecuencias más notables de las cruzadas fue la formación de órdenes militares. Estas eran órdenes monásticas con los votos tradicionales de pobreza, obediencia y castidad. Pero su característica peculiar era que, siguiendo el espíritu de las cruzadas, se dedicaban a la guerra. Luego, en este fenómeno vemos un ejemplo de la más increíble flexibilidad del monaquismo. El viejo movimiento de los ascetas de Egipto ha tomado muy variadas funciones en diversos tiempos. Unas veces ha sido el brazo misionero de la iglesia, otras su cerebro, pero en este caso se volvió el brazo que tomó la espada para defender a los peregrinos. Y ahí vemos una de las consecuencias. Y aquí dice, mire, la orden de San Juan de Jerusalén se inició cuando un grupo de monjes que estaba a cargo de un hospital en Jerusalén decidió dedicarse también a proteger a los peregrinos que viajaban de Jaffa a la ciudad santa. Se le conoce también como los hospitalarios y como caballeros de Malta. Porque después que cayó la última fortaleza cristiana en la Tierra Santa en 1291, se trasladaron a Rodas y de ahí a Malta sobre el hábito monástico cortado de tal modo que les fuera fácil cabalgar, llevando la cruz que se conoce como Cruz de Malta. Y mucha gente tiene en sus casas la Cruz de Malta. Se la voy a enseñar. Ay, qué bonita cruz. Me estoy buscando estoy buscando una foto que esté bonita, que no se vaya a espantar. Ok. Ah, ok, esta es la Cruz de Malta. Ok.
Ok, ahí se ve. Esa es la cruz de Malta. Esa es la cruz de Malta. ¿Ok? Muchos cristianos la usan. Yo, yo no le voy a decir, yo no le voy a decir si está bien o está mal. Solamente le voy a dar el trasfondo histórico para que usted tome su propia decisión. Pero esta es la cruz de Malta. ¿Ok? Mucha gente la tiene en sus casas. Mucha gente la usa como crucifijo. Mucha gente la usa como imagen, ahí, así como la está viendo ahí. Está bien. ¿Ok? Yo no le voy a decir está bien, está mal. No le voy a decir úsela, no la use. Pero nada más para que usted vea de dónde viene. Déjeme ver si este diccionario nos da alguna información. Yo creo que no nos va a dar información de la cruz. Claro, para muchas culturas tienen muchos significados, pero cruz. No va a dar aquí. Esa se la debo. ¿Ok? Luego buscamos. ¿Dónde estábamos? Aquí estamos. ¿Ok? Ok, so aquí está la cruz de Malta. La orden de los templarios o de los caballeros teutónicos siguieron un patrón semejante. A fin del siglo XII, los caballeros teutónicos se trasladaron a Alemania y desde esa base se dedicaron a forzar la conversión de los esclavos y otros pueblos vecinos. Cada una de estas órdenes tenía un gran maestro que a la vez ministro general de la orden monástica y general en jefe de los ejércitos. Después de terminar las cruzadas, muchas de estas órdenes militares se dedicaron a intrigas políticas en Europa. Por esa razón, y porque sus riquezas eran muchas, varios reyes las suprimieron en sus países y confiscaron sus bienes. Las cruzadas tuvieron importantes consecuencias para la vida de la iglesia y de toda Europa. La primera de estas consecuencias fue la enemistad creciente entre el cristianismo latino y el oriental. En sus inicios, las cruzadas surgieron en parte al menos del deseo de acudir en auxilio del imperio bizantino, amenazado por los turcos. A la postre, probaron que los latinos eran también una seria amenaza para ese imperio. Esta enemistad no se limitó al plan político. Los cristianos griegos, al ver los desmanes cometidos contra ellos por sus supuestos hermanos de Occidente, quedaron convencidos de que no querían unión ni trato alguno con tal gente. Hasta entonces, muchos griegos habían sospechado que el cristianismo occidental tenía algo herético. A partir de las cruzadas, no les cupo la menor duda. Las cruzadas también actuaron en prejuicio de los cristianos que vivían en tierras de musulmanes. Casi todos los gobernantes islámicos se habían mostrado relativamente tolerantes para con los cristianos y los judíos. Pero durante las cruzadas fueron muchos los cristianos que traicionaron a los gobernantes musulmanes y aún más los que se unieron a los cruzados en la matanza de turcos y árabes en las ciudades conquistadas. En consecuencia, cuando el poder islámico quedó restaurado y las cruzadas perdieron su ímpetu, los seguidores del profeta se mostraron mucho menos tolerantes que antes. En varios lugares hubo matanzas de cristianos y en todo el cercano oriente se aplicaron con mayor rigidez las leyes que colocaban en desventaja frente a los musulmanes a la larga. El resultado de todo esto fue que las viejas iglesias de la región perdieron mucho de sus contactos con el resto de la cristiandad y se volvieron pequeños núcleos cuya principal preocupación era sobrevivir y conservar sus tradiciones. ¿Usted quiere saber por qué los musulmanes no pueden ver a los cristianos? Aquí está. Muchos cristianos en el tiempo de las cruzadas
Se voltearon contra la gente que no los tocaba, que no los molestaba, los atacaban y los mataban. Cuando los musulmanes recuperaron el poder, empezaron a matar y a separarse de los cristianos que antes los habían traicionado. En Europa, las cruzadas contribuyeron al creciente poder del Papa, puesto que en teoría al menos estas grandes empresas militares estaban bajo el mando del Papa, quien las convocaba y cuyos representantes debían ser sus jefes. El Papa se convirtió cada vez en una autoridad internacional capaz de juzgar entre los soberanos de diversas naciones. Cuando Urbano II convocó la primera cruzada, su autoridad estaba en duda, sobre todo en Alemania, donde continuaban los conflictos entre el papado y el imperio. Cuando la cuarta cruzada tomó a Constantinopla, Inocencio III, que a la sazón ocupaba el trono de San Pedro, gozaba de un poder nunca antes alcanzado por papa alguno. A lo que se refiere a la devoción, las cruzadas también tuvieron grandes consecuencias para la cristiandad occidental. Los viajes constantes a Tierra Santa y las historias prodigiosas de que allá venían despertaron en la gente el deseo de comprender más cerca de la realidad física de Yeshua, de Jesús, de los profetas y de los grandes héroes del Antiguo Testamento. No es por pura coincidencia que Bernardo de Claraval, el predicador de la Segunda Cruzada, fuera también un gran místico dedicado a la contemplación de la humanidad de Cristo. A partir de entonces, buena parte de la devoción se vertió hacia esa contemplación. Se escribieron meditaciones, poemas y sermones en los que se narra con todo detalle cada uno de los episodios de la pasión. Por la misma razón, el culto, las reliquias, que tenían viejas raíces, se acrecentó. De Tierra Santa venían supuestos pedazos de la Santa Cruz, huesos de los patriarcas, dientes de Juan el Bautista, leche de la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Un paganismo completo que se volvió en la iglesia. También la vida intelectual sufrió impacto de las cruzadas. Del oriente llegaron nuevas ideas. Algunas de ellas consistían en viejas herejías que de algún modo habían subsistido en el oriente y contra las cuales la iglesia occidental tuvo que luchar. De estas, la más notable fue la de los albigenses. Durante siglos había habido en Bulgaria un fuerte grupo de herejes cuyas doctrinas eran semejantes a los de los antiguos maniqueos y que recibían el nombre de los bogomiles. Estos eran dualistas que creían que el espíritu era bueno y que la materia era mala, y por tanto rechazaron tanto el Antiguo Testamento como la encarnación de Dios en Jesucristo. Para ellos, Jesús era un mensajero celestial que sin tener carne humana había venido a traernos el mensaje de salvación. En Bulgaria, los bogomiles tenían sus propios obispos, cultos y ordenación. A través del contacto que las cruzadas produjeron, el bogomilismo se introdujo en Europa occidental. Ahí sus principales centros de adoración estuvieron en el norte de Italia y el sur de Francia, puesto que la ciudad de Albi fue el más famoso de esos centros. Los bogomiles fueron llamados albigenses, además de cátaros, que quiere decir puros. Los albigenses parecen haber apelado al entusiasmo religioso popular de la época. Mucho del ímpetu que antes había llevado a los patares a su oposición al matrimonio eclesiástico se derramó ahora a favor del catarismo, sobre todo por cuanto los cátaros en su aversión a la materia rechazaban el matrimonio. Entre las clases más bajas al sur de Francia, exacerbadas por los ideales de la reforma gregoriana, pero al mismo tiempo excluidas toda la participación activa de la vida de la iglesia, el movimiento avanzó a pasos agigantados. El conde Raimundo IV de Tolosa salió a su defensa. Y aquí vemos que empiezan. El impacto intelectual de las cruzadas no se limitó a la introducción de la herejía. También llegaron a Europa ideas filosóficas, principios arquitectónicos y matemáticos, prácticas y gustos de origen musulmán. Pero en ese sentido, el impacto islámico se hizo sentir más a través de España, que como consecuencia de las cruzadas. Y de esto vamos a hablar en el próximo video. Por último, las cruzadas guardan relaciones complejas con una serie de cambios económicos y demográficos que tuvieron lugar en Europa al mismo tiempo. Si bien las cruzadas contribuyeron a ello, hubo muchos otros factores y los historiadores no concuerdan en cuanto a la relativa importancia de cada uno. En todo caso, la época de las cruzadas
es también la del crecimiento de las ciudades y de la economía mercantil. Hasta entonces, la única fuente importante de riqueza fue la tierra, y por tanto los nobles y los prelados que la poseían eran los únicos dueños del poder económico. Pero el desarrollo de la economía mercantil dio lugar a nuevas fuentes de riqueza, la manufactura y el comercio. Esto a su vez contribuyó al crecimiento de las ciudades, donde apareció la nueva clase de los burgueses, es decir, los habitantes de los burgos. Estos eran en su mayoría comerciantes, cuyo poder económico y político se fue haciendo cada vez más capaz de enfrentarse a la nobleza y en cierta medida al de la iglesia. Siglos después, a través de la Revolución Francesa y otros acontecimientos, la burguesía triunfaría de la nobleza. Por lo pronto, las cruzadas fueron una expresión de más de los altos ideales que dominaron la vida de la iglesia durante los siglos XI, XII y XIII. Su fracaso no fue visto por la mayoría de sus contemporáneos como mentir a esos ideales, sino como el resultado inevitable de su propia falta de fe y de fidelidad. A su parecer, los reveses no se debían a que los altos ideales fueran errados, sino a la bajeza de los seres humanos a quienes tocaba ponerlos por obra. Y después venimos a la reconquista de España, la reconquista española. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Bueno, estamos viendo cómo a través de la historia, y ahora estamos hablando de la revolución industrial, a través de la revolución francesa, y donde empiezan a salir los burgueses, los adinerados, los reyes de España. Y ahora los reyes de España se van a apoderar. Puede que hasta este punto la cristiandad o la religión ha estado en manos de los poderosos, de los papas, los reyes, y ha estado haciendo lo que ellos quieren. Esa no es la excepción. Vamos a entrar a España, en donde vamos a ver de España que empieza a salir nuevamente lo que se llama el Imperio Católico Español. Y hasta el día de hoy usted sigue teniendo pruebas. Todos los conquistadores españoles que vinieron a Centroamérica, a Suramérica, México, al Caribe, venían de España. Y ellos traían una bandera. Aparte de amor al oro y a las riquezas, traían una bandera. Y era convertir a todo mundo al catolicismo. Ya no hay iglesia cristiana. Ahora eran católicos. Pero tenemos que ver la reconquista española. Vamos a ver a Lutero. Vamos a entender un poquito de las tradiciones. Quédese conmigo unos par de semanas más. Vamos a estar tocando estos temas. Y después vamos a estar hablando la serie de las fiestas de otoño, ya que se acercan, y vamos a prepararnos bien para Yom Teruah, que no es Yom Teruah, es Rosh Hashanah, el comienzo del año. Y eso lo vamos a explicar. Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Eso viene prontito, ya prontito. Vamos a prepararlo. Por aquí tengo un material que hemos estado buscando. Por ejemplo, este es Sukkot y Simchat Torah. Vamos a hablar aquí de Sukkot. Después tenemos, no sé dónde está, pero por aquí lo tengo. Del Rabino Zach. Ceremonia y celebración. La introducción a los holidays, a los días feriados. Y si usted dice, pero yo no hablo inglés, siempre se me pierde ese libro. Te lo debo porque siempre se me pierde ese libro. Lo leo y no lo tengo por aquí. La sala no está. Por aquí lo tengo. Yo sé que por aquí lo tengo. El de Joseph Good.
Yo sé que por aquí lo tengo, pero se lo debo. Aquí está. Sabía que aquí la tenía. Te dice, pero yo no hablo inglés y quiero buscar algo en español que me hable. Aquí está Rosh Hashanah y el reino mesiánico venidero. Joseph Good. Este lo puede conseguir en Amazon. Ahí está en español. Rosh Hashanah y el reino mesiánico venidero. Y tiene unos temas bien interesantes. Tiene unos temas. Usted lo puede ver por aquí. Está el índice. Mire, ahí está. ¿Se ve? Ahí está. Festividades. Ahí está Pesach, Hag Hamaxat, primeros frutos, conteo del Omer, Shavuot, fiestas de otoño, Yom Teruah, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y conclusión. Todo un capítulo que tiene que ver con las fiestas. Familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana. Acuérdense, no me crea a mí, verifíquelo con la historia, verifíquelo. Si usted quiere el libro, yo se lo paso. Usted quiere el libro, por ahí lo tenemos en PDF. Solamente escríbame y yo le puedo facilitar el libro. Familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom. Bendiciones.